Estamos comunicados con María Claudia Albornoz. Ella es referente de La Poderosa, una organización social muy importante que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y que estuvo ayer entre los que hicieron fila ahí en el Ministerio de Capital Humano. María Claudia, ¿cómo estás? Acá Arely Lijala te saluda. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, vos fuiste ayer, ¿no? Ahí al ministerio. Sí, en realidad la movida fue federal, ¿no? El ministerio es el lugar, obviamente, de más visibilidad, pero en todo el país. Estuvimos en todos los CDR, que son los que descentralizan el antiguo Ministerio de Desarrollo Social que existía antes de este gobierno. Ujú. Y sí, digamos que la movida tiene que ver con la respuesta que fuimos a darle a la ministra, porque dijo que vayamos uno por uno, una por una, porque ella nos iba a atender, ¿no? Eso pasó la semana pasada, que terminó en definitiva en una represión. Eso tampoco tenemos que olvidarnos, ¿no? Nos tiró Sí, gases después de decirnos que nos iba a atender. sí. ¿Cómo es la situación? A ver, para contar un poquito, ustedes también ahí en La Poderosa tienen comedores, merenderos, lugares donde la gente va a buscar comida. Sí, nosotros tenemos 150 comedores en todo el país. ¿Y qué está Estamos pasando ahí, con, sí, y cómo estamos en recibían Ciudad la de Buenos comida? Aires, con Urbano y en diferentes provincias. Y lo que está pasando es que no llega la mercadería que antes llegaba del Ministerio de Desarrollo. ¿Qué es la mercadería? Son secos, es todo lo que tiene que ver con fideos, arroz, lentejas, a veces un poco de leche. Estas partidas alimentarias existen en el presupuesto nacional. Esto es lo que tenemos que decir, no es que tienen que inventar dinero para enviar entonces esta mercadería a 50.000 comedores que están registrados en el RENACOM. Esto es re importante decirlo porque si no, me parece que la sociedad también se confunde, ¿no? Parece que se inventaron los comedores de un momento a otro Ujú. y esto no es así. En realidad existe un registro de comedores y merenderos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el antiguo, y obviamente esa base de datos está en el nuevo Ministerio de Capital Humano. Entonces son 50.000 comedores y merenderos en todo el país que recibían mercadería, a veces cada 2 meses, cada mes, depende, se discontinuaba, depende también de la inflación que existía en el país. Por eso digo que tenemos que ser claros, ¿no? Son 150.000 personas que trabajaban ya en comedores y merenderos de una comunidad organizada. Esto Ujú. también queremos contarlo, ¿no? La comunidad en los barrios populares, que son más de 5.000 en la Argentina, estamos hablando casi de un 50% de la población argentina en situación de pobreza, ¿no? Sí. Ya existían entonces estos comedores y merenderos, que es la misma comunidad, que es una vecina se junta con otra vecina, nosotros tenemos asambleas. Bueno, la asamblea define que necesita un comedor porque justamente las familias no pueden garantizar un plato de comida para las familias empobrecidas. Entonces se organiza la comunidad y genera entonces un espacio, un lugar para cocinar y entregar viandas a las personas que lo necesitan. Esto pasa en el país hace mucho tiempo. ¿Cuánta Hace gente casi, se calcula, María Claudia, que asiste y que necesita de esos 50.000 comedores para llegar a comer? nosotros tenemos el Observatorio Villero que nos dice que son casi 10 millones de personas y esto va creciendo en estos tiempos, ¿no? En forma muy rápida porque justamente la devaluación que sufrimos más la alta inflación no permite a estas familias poder comprar la comida y los alimentos para cocinar en sus casas. Mm. Entonces, 10 millones de personas, decimos, en la Argentina comen en comedores comunitarios y merenderos. Y esto también habla de que hay casi un 70% de niñas, niños y adolescentes que no tienen un plato de comida. Por eso decimos que la importancia de los comedores en cada barrio popular es muy importante. De la mano de un montón de organizaciones, de movimientos sociales, y también de vecinas y vecinos que lo hacen en forma Mm. más particular, se podría decir. Y te hago una Pero la pregunta, organización... ¿tienen red? Digo, porque ayer nos decía también un compañero tuyo que desde diciembre, ¿no? No mandan los alimentos. Entonces tenemos diciembre, enero encima y ya unos días de febrero. Digamos, ¿tienen resto, digamos? ¿Tienen alimentos guardados para afrontar esta falta de envío? No, no, digamos, cada barrio tiene una forma de organización que puede ser
para conseguir alimentos para cocinar, hacen una rifa, buscan donaciones, o sea, hay diferentes maneras de gestionar un comedor. También hay gestiones locales, qué sé yo, vas a un municipio y un municipio te entrega una tarjeta institucional, o la provincia, pero hoy no alcanza, ¿no? Y antes contábamos con estos alimentos secos que eran fundamental para organizar una dieta, o sea, vos tenés que pensar qué vas a cocinar, porque eso también implica, digo, un desgaste mental y físico enorme, porque elaborar alimentos te lleva de entre 6 a 10 horas, depende de las raciones que cocines por día. Y esto también te lleva a un desgaste mental en estar pensando todo el tiempo dónde sacar los alimentos, porque si no, ¿qué pasa con esas familias? Me parece que es algo que el gobierno nacional ni siquiera lo pensó, y esto nos preocupa tanto porque tiene las partidas presupuestarias para seguir entregándolo. O sea, esto de que no hay plata es mentira. O sea, cuando vos, yo o cualquier persona en la Argentina va a comprar un alimento o cualquier cosa que compre, le cobran el 21% de IVA. Sí. Eso sigue entrando a las arcas nacionales, como las retenciones, como lo que coparticipan las provincias. O sea, sí hay plata. Sí. Y sí hay un presupuesto asignado, y hoy están, digamos, gobernando con el presupuesto del 2023. O sea, no es que se quedaron sin plata. Claro. Entonces, y te hago una si nos quieren auditar, si nos quieren auditar a los comedores, estamos totalmente de acuerdo. Porque está bien que auditen, que sepan cómo trabajamos, qué estamos haciendo, pero también auditemos al gobierno nacional a ver qué hace con las partidas presupuestarias, porque eso sí que no lo sabemos. Recuerdo, estamos hablando de María Claudia Albornoz, que es referente de La Poderosa, una organización social muy, muy importante y relevante. ¿Hay, María Claudia, alguna relación con las empresas? Digo, entiendo y estoy totalmente de acuerdo, y por eso estamos charlando acá, que el gobierno tiene que ejecutar las partidas presupuestarias para esto y hacerse cargo de esta situación, pues es un derecho además que tienen de recibirlo. Ahora, ¿hay alguna relación con las empresas que producen fideos, arroz, azúcar, leche, que son 4 grandes empresas, y reciben algún tipo de donación directa de las empresas? ¿Hay algún diálogo? No, no existe. Eso lo gestiona el gobierno nacional, siempre lo gestionó el gobierno nacional. O sea, y también, a ver, para comprar las partidas de mercadería se va a licitación, eso es lo que debería hacer el gobierno nacional. Entonces vos decís, bueno, compro tanta cantidad de fideos, bueno, hablo con este formador de precios, claro, que es el que vende los fideos. No, entiendo, pero por ahí no sé, no sé si estará escuchando. No lo tenemos directamente en los alguien de La comedores. Serenísima, alguien de Arcor, alguien de Molinos, alguien de, no sé, Aranda, que tiene arroz, qué sé yo. Empresas que son grandes y que tienen espalda para dar una mano. No. No, nosotros como comedores, como organización, no tenemos. Sí, después tenemos donaciones de privados, que muchas veces, inclusive en pandemia, nosotros recordamos que estábamos en una situación tremenda como la que estamos ahora, y hubo buenas donaciones de privados que en realidad son sensibles a lo que está pasando en lo social, ¿no? Porque intentamos que, y vuelvo a insistir, el 50% de la población en la Argentina está en situación de pobreza. Y esto también tendría que ser un problema que esté pensando el gobierno de Milei. Porque, ¿qué pasa si una familia no tiene para comer? ¿No? ¿Qué pasa en lo social? ¿No? ¿Cómo es el humor social? ¿Cómo vos podés soportar no darle de comer? Y no es porque no trabajemos, esto también es como desarmar mito a mito. En primer lugar, el gobierno nacional sí tiene plata, y en segundo lugar, las personas que trabajamos en los barrios populares y que vivimos en los barrios populares trabajamos muchísimo, trabajamos más, mucho más, porque hoy justamente la economía popular, que es el lugar en donde nosotros desarrollamos nuestra economía, está destrozada. O sea, los ingresos que tenemos se alcanzan cada vez para menos. Imagínate si tenés que pagar transporte, imagínate si tenés que pagar alquiler, imagínate ahora que los niños y niñas empiezan el colegio. Bueno, todo esto me parece que no pueden mirar para otro lado. Esto, digo, el enojo que tenemos es porque nos ningunearon, porque nos reprimieron y porque no están entendiendo que la organización comunitaria de la Argentina viene hace mucho tiempo, porque los niveles, y no se lo endilgamos nada más que al gobierno de Milei. Sí, estamos diciendo claro que viene hace rato. Y te hago una última. ¿Estás viendo vos, por lo menos en los comedores que sostienen ustedes, que hay gente que no iba, que tenía un laburo y que le alcanzaba y que no iba, y que ahora en el último mes, en los últimos 2 meses, empezó a ir? Sí, esto pasa todo el tiempo y ahora pasa más.
Y ya te repito, la gente que va al comedor trabajaba, o sea, no es que no trabajaba. La que necesita no le alcanza. No le alcanza hace rato y ahora le alcanza menos. Y ahora muchos de clase media tenían, a ver, porque tenés los asalariados formales y los asalariados informales. Sí. El salario informal se construye con el día a día, con tu trabajo cotidiano, ¿no? Es changarín, que muchas veces son, qué sé yo, albañiles, que las compañeras salen a limpiar casas de otras familias. Bueno, ahí se va construyendo ese ingreso. Imagínate si la clase media se está cayendo, ese trabajo también merma, y cómo nos pagan también merma, ¿no? Porque nos pagan realmente salarios de miseria por cuidar a un anciano, por cuidar a una persona mayor, por cuidar a un enfermo. Nos empiezan a pagar menos y esos ingresos no alcanzan cada vez menos porque la inflación es cada vez más alta, o sea, claro, no podés llegar a los alimentos. Y este dato de la inflación anual del año pasado fue del 251%, 40% arriba de la inflación general, en alimentos. En alimentos, sí. Y la canasta básica alimentaria para 5 integrantes, porque nosotros no vivimos 4. Por lo general, INDEC te hace un cálculo por 4 habitantes por familia. Nosotros vivimos 5 porque tenemos problema habitacional, no porque nos guste estar amontonados, sino porque también hay un gran problema en la vivienda. Entonces, para 5 integrantes, solo de alimentos tenemos 253.141 pesos, o sea, 30% más que el mes anterior, que fue diciembre, porque esto es de enero. Claro. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿No? Porque hay una familia, ponerle que trabajen 2. Los otros sean menores o algún adulto mayor que también tenemos abuelitos viviendo con nosotros o abuelitas o personas enfermas. ¿Cómo haces vos para llegar a una canasta básica de alimentos nada más? Bueno, si esto no lo entiende el gobierno de Milei, realmente estamos en un serio problema. Y si nos sigue ninguneando la ministra, diciendo barbaridades y confundiendo, lo que nosotros decimos es que se ponga a trabajar y a resolver el problema que tenemos entonces con los alimentos en la Argentina, porque hay gente que está pasando hambre. Última, María Claudia, ¿van a volver al ministerio? Porque entiendo además que la ministra se va de viaje en estos días. Sí, lo peor es que se va, ¿no? Y después lo que no trabajamos somos nosotros. Ponerle que se vaya a trabajar a Israel, no sé, irá a resolver el problema que nosotros tenemos con los alimentos en Israel. Pero el plan de lucha va a seguir, ¿no? Porque nosotras estamos organizadas, y no es porque nos manda uno o nos manda otro. Nosotras nos mandamos desde la necesidad, porque hay mucha necesidad en los barrios populares y eso lo tienen que entender. Así que el plan de lucha seguramente va a ir siendo tejido por diferentes movimientos, por diferentes vecinas y vecinos que nos sentamos, pensamos y decimos cómo vamos a seguir adelante. Obviamente todavía no lo tenemos construido porque es como, día a día. Es cagarnos a palo permanentemente, ¿no? Porque tenés que pensar en alimentos, tenés que pensar ahora en los útiles para los pibes. No, claro, y un día que vas ahí no podés cocinar. Claro, dejamos a otras personas, porque somos muchas, en realidad. A ver, yo vivo en Barrio Chalet, en la ciudad de Santa Fe. Mi comedor hace 200 raciones sábado y 200 domingo, porque fue una decisión, porque hay otro comedor que trabaja de lunes a viernes en el barrio. Nos distribuimos así, digamos, para poder garantizar la comida. Somos muchas cocinando, entonces cuando una tiene que salir a gestionar, a pelear, a luchar, otras se quedan cocinando, porque obviamente no podemos dejar sin un plato de comida a las familias. María Claudia, muchas gracias por charlar con nosotros y por este laburo. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme.